Bien, tengo entendido que solo tenemos al economista Hernán Lexter, que está allí, Cristian García con él. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Y además, director del CEPA, del Centro de Economía de Política Argentina. Bueno, Hernán, la consulta es ¿cuáles fueron los factores que incidieron en la reducción tanto de la pobreza como la indigencia y los ítems que siguen preocupando, los más duros? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, lo que básicamente tuviste, estamos hablando del segundo semestre del año pasado, tuviste una reducción de la desocupación, este es un dato que ya hemos conocido hace un par de semanas atrás, y a ello se ha sumado, bueno, que en general los ingresos se movieron por encima de la evolución, recién lo mencionaban en parte, de lo que tiene que ver con la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Me refiero a los ingresos que están cerca de lo que se llama línea de pobreza. Ahí tenemos que mirar la jubilación mínima, tenemos que mirar, por ejemplo, el salario de los trabajadores no registrados, tenemos que mirar la UH y demás, y todos ellos se movieron en promedio al 24%, cuando vos, en cambio, la canasta básica, por ejemplo, alimentaria se movió al 18% y al 16% la canasta básica total. Ese diferencial entre las dos canastas está relacionado con las tarifas. Diría que ese es un poco el resultado que da cuenta de esta reducción de la pobreza, que si yo me corro un poquitito y la miro, digo, bueno, ¿qué pasó? Y estás volviendo a los niveles de prepandemia. En el caso de la indigencia es casi lo mismo, es similar al 8% de finales del 19. En el caso de la pobreza te quedan 2 puntos por encima. Es decir, cuando vos mirás los indicadores, a esta altura del partido, cualquier indicador de corte social, volviste, si se quiere, a los niveles prepandemia. Estoy hablando del poder adquisitivo de los salarios, estoy hablando de la desocupación, que incluso está por debajo, pero en el caso de la pandemia te dejó como una especie de residual de 2 puntos, que me parece que es lo que preocupa, y además preocupa, vos me preguntabas, ¿qué preocupa? Bueno, preocupa para adelante, sobre todo, creo que Mariana recién lo decía, porque lo que ha pasado en lo que va del primer trimestre muestra una curva ascendente, no descendente. ¿Y por qué la pobreza infantil está por sobre los datos de la pobreza en general? Bueno, eso es bastante habitual. Los niveles, lo que preocupa en todo caso es el nivel elevado que tiene, pero está relacionado con el nivel de gasto, cómo se conforma el gasto que tiene un niño, que básicamente se concentra en la cuestión alimentaria. Por eso, digamos, cuando uno hace ese cálculo, en el caso de la niñez o de los chicos más chicos, te da justamente esos niveles. Lo que preocupa es que estás arriba del 50% y no está bajando, ¿no? Esa es una preocupación significativa. Mariana, Claudio, los escucha Hernán Lexter. Hernán, vos hacés en el informe que hace el CEPA, en realidad, algunos asteriscos respecto de lo que estamos viviendo hoy, porque estamos con una foto vieja, ¿no? Analizando unas circunstancias que ya pasó, y lo que preocupa es hoy, el día a día y el bolsillo. Y ahí vos ponés las limitaciones que va a tener el gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tomar medidas contracíclicas que pueden ser, por ejemplo, un aumento por decreto en los salarios. ¿Eso lo ves como un factor que va a hacer que vuelva a crecer la pobreza? Bueno, hay que seguirlo de cerca, porque para ser más preciso, el acuerdo con el fondo impide, por ejemplo, la implementación de un bono. En realidad requiere del acuerdo con el fondo, es decir, hay una cláusula que se llama cláusula de consulta, que implica que algo que vos no tenías previsto allí, y particularmente con el tema de las jubilaciones, donde el fondo ha dicho no hagan nada de lo que no está previsto, bueno, si te corres de eso, tenés que en principio acordarlo con el fondo. En ese sentido, me preocupa algo que mencionabas hace un ratito, la posibilidad que se pague el bono. No me preocupa la posibilidad de que se pague, me preocupa la posibilidad de que el fondo se oponga justamente a ese pago, porque eso es una herramienta, y sobre todo te diría en el segmento de la AUH, incluso más que en la de las jubilaciones, porque vos lo mencionabas, 13% de jubilados pobres no parece tan significativo. Cuando lo cruzás, por ejemplo, con los adultos es mucho mayor, con lo cual te diría que tiene más impacto un bono en la AUH que en las jubilaciones, pero de todas formas, en ambos aspectos, la verdad que estás encorsetado con el memorándum, a esta altura con el acuerdo firmado y aprobado justamente con el fondo. Después hay otras cosas que uno podría pensar. Bueno, a mí siempre me gustó el aumento por decreto de los salarios. Creo que tuvo un impacto muy significativo, muy sensible a principios del 2020, justamente en la etapa prepandemia. Ahora nos acordamos porque en marzo sobrevino la pandemia y analizamos casi desde ahí, pero entre enero, febrero, incluso marzo, el poder adquisitivo de los salarios registrados aumentaron entre 6 y 8% en términos reales,
justamente por esa medida que se tomó en diciembre del 19. Por eso me parece muy interesante ponerla en evaluación nuevamente, porque tendría buen impacto no solo sobre lo que tiene que ver con la pobreza y la indigencia, sino en general, diría, con el poder adquisitivo. Hernán, hay otro concepto que vos también incorporás, que es trabajadores pobres, ¿no? Que va creciendo la cantidad de gente que tiene trabajo, pero que de todas maneras ese trabajo no alcanza para cubrir estas necesidades básicas. Sí, esto es una cosa que veníamos discutiendo con algunos analistas e investigadores en el último tiempo. Uno no puede identificar de manera directa, y nosotros utilizamos un indicador que publicamos justamente en ese informe, que fue una especie de aproximación cruzando dos variables, cruzando la mediana de los salarios. La mediana es el punto donde la mitad de los trabajadores queda por debajo de esa variación, está por debajo del promedio de los salarios, y la cruzamos justamente con la canasta básica total. Cuando vos miras eso, ves que digamos, entre 2016 y 2019 tenés un incremento muy sensible de esa relación. Es decir, de la mediana, y cuando la comparo con la CBT, con la canasta básica, si estaba en 60 se va a 90, perdón, estaba en 70 se va a 90, aumenta casi 20 puntos. Es decir, el salario de la mediana, para equipararlo, o al revés, la canasta básica total es el 90% de una mediana, un salario mediana, ¿no? Con lo cual se incrementa esos 20 puntos. La pandemia incrementa algunos puntos más, aproximadamente unos 7 puntos, que hoy se reducen y volvés más o menos a esa relación de 90%, estoy hablando canasta básica total, sobre salario mediana de los salarios. No baja. ¿Esto qué significa? Que es difícil determinar qué porcentaje de los asalariados registrados privados son pobres, pero sí podemos inferir que una buena parte de aquellos que tienen salario registrado privado, si en su hogar no tienen otro ingreso, terminan siendo pobres a pesar de tener un salario registrado. Bien, y esto es algo que va creciendo con los años. Muchísimas gracias, Hernán Letscher, por estos datos. Gracias, Cristian García, también desde allí. Un abrazo grande.